Visto. Quiero invitaros ahora a que abráis conmigo la palabra del Señor y vamos a ir a buscar Jeremías capítulo 1. Hoy empieza una nueva serie acerca del profeta Jeremías y a lo largo de los domingos siguientes iremos escuchando sobre este libro. Hoy empieza Juan Carlos con el capítulo 1 y dice así: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Dios que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Dios a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Dios: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Dios. Y extendió Dios su mano y tocó mi boca, y me dijo Dios: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Dios vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y le dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Dios: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Dios por segunda vez, diciendo: ¿qué ves tú? Y le dije: veo una olla que hierve, y su faz hacia el norte. Me dijo Dios: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Dios, y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos los muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo cuanto te mando. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Dios, para librarte. El tema que le ha dado Juan Carlos a la predicación de hoy es, como hemos leído, el llamamiento de Jeremías, el profeta sufriente. Que Dios bendiga su palabra y te ayude. Como ya se ha dicho, hoy empezamos a meditar en el libro de Jeremías y en el profeta Jeremías. Hoy en el capítulo 1 nos toca ver el llamamiento de Jeremías, cómo Dios llamó a Jeremías para ser profeta en uno de los momentos más difíciles del pueblo de Judá. Sabéis que el reino de Israel se dividió en dos, el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte ya había sido invadido por Asiria y ahora estamos viendo el reino del sur, que es el reino de Judá, que es donde profetizó Jeremías. Lo he llamado
el profeta sufriente, porque fueron más de 50 años de ministerio por parte del profeta Jeremías y fueron 50 años de sufrimiento continuo. Y lo vamos a ver a continuación. Como hemos dicho, a Jeremías le tocó vivir el final del reino de Judá. Le tocó vivir la invasión por parte del imperio babilonio, la destrucción de numerosas ciudades de Judá, incluyendo la capital, Jerusalén, la destrucción del templo, la muerte de muchos habitantes y la deportación a Babilonia de la mayoría de los que quedaron vivos. Como hemos dicho, su ministerio duró unos 50 años, desde el reinado de Josías, como hemos leído en el versículo 2, en el año 627 a.C., hasta más allá de la caída de Jerusalén, que fue en el año 586 a.C. Es decir, que profetizó 41 años en Jerusalén, luego fue llevado con un grupo de judíos, fue llevado por la fuerza, obligado, huyendo a Egipto, pensando que así se librarían de los babilonios. Él había dicho que no, porque finalmente Egipto también sería invadida por el imperio babilonio, como así fue, y finalmente fue llevado primero a Egipto y después de Egipto a Babilonia, donde falleció aproximadamente a los 85-90 años. Jeremías permaneció soltero porque Dios así se lo ordenó, que permaneciera soltero, para que no tuviera que ver el sufrimiento y la muerte de su familia. Lo podemos leer en el capítulo 16, versículo 1. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo: no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, etc. Así que Jeremías tuvo que permanecer soltero. Y también tenemos el libro de Jeremías. Tenemos este libro porque Jeremías tenía un ayudante, un escribiente que era escriba, que se llamaba Baruc. En el capítulo 36 se nos menciona a Baruc, que fue el que escribió y tomó nota de todas las palabras que Dios le dio a Jeremías, a través del cual se escribió el libro de Jeremías que nos ha llegado hasta hoy. Por eso nosotros podemos leer el libro del profeta Jeremías. Vamos a dividir la exposición de hoy en tres partes. En primer lugar, el llamamiento de Jeremías. En segundo lugar, vamos a ver el sufrimiento de Jeremías. Y en tercer lugar, vamos a ver el mensaje de Jeremías, que empieza Dios a darles mensajes a partir del versículo 11. Y vamos a ver del 11 al 16 dos mensajes específicos que le da en el capítulo 1. Pero en medio de estas tres partes de la predicación de hoy, va a haber tres frases clave. Como sabéis, a mí me gusta deciros que recordéis palabras o frases, porque al final de la predicación casi nadie se acuerda de nada. Llega al final de la predicación y a lo mejor te acuerdas de una palabra o de una frase que te ha hecho bien. Pues hoy me gustaría que os quedarais con tres frases. Pero no os lo voy a decir ahora, lo vamos a ir descubriendo poco a poco y al final lo recordaremos para ver si al menos durante la semana podéis hacer vuestras estas tres frases. Yo ya las he hecho mías y a mí me están haciendo mucho bien. Ojalá que os haga el mismo bien a vosotros. En primer lugar, el llamamiento de Jeremías de los versículos 4 al 10. En concreto el versículo 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dios llama en concreto a Jeremías para ser profeta en ese momento. Dios tenía preparado a Jeremías para ser profeta en su pueblo en un momento muy difícil. Pero lo tenía preparado desde antes de nacer. Antes que naciera Jeremías, el Señor ya lo había escogido.
Dios dice que lo había conocido desde antes de nacer, es decir, lo conocía desde la eternidad. Y dice, y lo santificó. Y te he santificado, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Como sabéis, la palabra santificar quiere decir apartar para, apartado para Dios, apartado para un ministerio concreto. Jeremías fue separado, apartado por Dios para darle una función concreta en ese momento histórico en medio de su pueblo. Antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El preconocimiento de Dios es una realidad. Dios conoce a cada persona desde antes de nacer. Dios te conoció a ti y a mí desde antes que nacieras. Ya sabía que ibas a nacer. Y el Señor tenía un propósito para ti y para mí desde antes que nacieras. Nos dice el Salmo 139, versículo 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Es decir, cuando estabas en el seno de tu madre, el Señor ya te estaba mirando y ya te estaba formando para darte un sentido, un propósito para tu vida que tienes que descubrir. Y os acordáis, que esto es un texto que a mí me gusta y lo repito bastante, el texto de Romanos 8 son los 5 pasos que Dios pone en marcha para todos aquellos que le aman. El Señor te conoció, nos conoció desde la eternidad aquellos que le aman. Desde la eternidad los predestinó para un propósito. Es decir, desde la eternidad, Dios tiene un propósito para ti, para esta vida y para la eternidad. Tú tienes que hacer un trabajo para Dios en la eternidad. No sé si lo sabías. Tiene un propósito para ti en esta vida y en la eternidad. Dios te conoció, Dios te predestinó. Y nos dice Romanos 8, para ser hechos a la imagen de Cristo. Es decir, en el presente lo que Dios está haciendo es que te está haciendo la imagen de Cristo, que tengas el carácter de Cristo manso y humilde. Pero además, Dios te ha hecho la imagen de Cristo, quiere decir que reinarás con Cristo. Un día tú estarás al lado de Cristo reinando en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Así que Dios nos conoció, nos predestinó para ser hechos a la imagen de Cristo. Y luego pasa la acción. Primero te prepara en la eternidad y luego Romanos 8 nos dice que a los que predestinó los llamó. Igual que Dios llamó a Jeremías, Dios te llamó un día. Y si piensas que Dios no te ha llamado, que sepas que Dios te está llamando. Y a los que llamó los justificó. Es decir, que Dios pasa a la acción dando la solución al problema de la maldad y el pecado que habita en cada uno de nosotros por medio de la muerte de Cristo. A los que llamó, los justificó, y a los que justificó, los glorificó. Y lo dice en pasado, los glorificó, porque es una realidad. Aunque todavía la glorificación no ha tenido lugar en nosotros, un día veremos la gloria de Dios y estaremos en la gloria de Dios. Y es tan seguro y tan firme como si ya hubiera pasado. Los glorificó. Primera frase para recordar. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Dios te conoció desde la eternidad. Dios te conoce desde la eternidad. Primera frase para recordar. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Sabe también aquellos que le rechazarán. Sabe quién aceptará su llamado y sabe también quién le rechazará. Dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero esto no exime a cada ser humano de su responsabilidad de aceptar o rechazar el llamamiento de Dios. Pero como hemos dicho, si tú le has dicho al Señor, sí quiero,
Si has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, el Señor cumplirá tu propósito en ti, como dice el Salmo 138:8. Dios cumplirá su propósito en mí. Él tiene un propósito para tu vida desde antes de nacer, para esta vida y para la eternidad. Respuesta de Jeremías al llamamiento de Dios. Pero si soy un niño, si no tengo experiencia, yo no estoy capacitado para hacer de profeta. Jeremías tenía unos 20, 25 años como mucho, y Jeremías no se sentía capacitado para cumplir el llamamiento de Dios. Pero nos dice el versículo 9 que Dios tocó sus labios y le dijo: desde ahora hablarás al pueblo de Dios lo que yo he puesto en tus labios. A partir de ese momento y a través del Espíritu Santo, Jeremías habló las palabras de Dios porque Dios se lo ponía en su corazón, en su mente, para que lo pudiera hablar con sus labios. Así que si tú piensas que no estás capacitado o capacitada para el llamamiento de Dios, que sepas que Dios te ha dado el Espíritu Santo y tienes el poder del Espíritu Santo dentro de ti para realizar la misión que Dios te ha dado en tu vida, sea con tu familia, sea con tus amigos, con los vecinos, con los compañeros. Dios te ha dado una misión y te ha puesto sus labios en tu boca a través del Espíritu Santo, y tienes el poder del Espíritu Santo como hizo con Jeremías. Pero además le dio una promesa. Yo estoy contigo para librarte, dice Yahvé. Y se lo repite 2 veces. Se lo dice en el versículo 8, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Yahvé. Y lo dice también en los versículos 18 y 19. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra y contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Segunda frase para recordar. El Señor te dice, yo estoy contigo. O podemos decirlo desde nuestra perspectiva, Dios está conmigo para librarte y para derribar muros de bronce y columnas de hierro, para romper paredes, para abrir puertas que parecen que están cerradas. En el trabajo, Dios está contigo y abrirá puertas y en cada uno de nosotros, y Dios dirigirá nuestras vidas. Primera frase era: yo te conocí desde antes de nacer, desde la eternidad. Segunda frase: no temas, yo estoy contigo para librarte. Yo estoy contigo. Quizá eres un joven, tienes 15, 20, 25 años, no tienes experiencia, no sabes lo que Dios quiere para tu vida, no sabes lo que Dios quiere hacer contigo. Sin embargo, Dios estará contigo y tiene un propósito para tu vida, solo para ti, que irás descubriendo poco a poco a lo largo de tu vida para edificar su reino y para proclamar su palabra. Tú eres un colaborador de Dios. Si has entregado tu vida al Señor, eres un colaborador de Dios y el Señor te ha dado la ayuda del Espíritu Santo para que puedas realizarlo. En segundo lugar, hemos visto el llamamiento de Jeremías. Ahora vamos a ver una parte difícil, que es el sufrimiento de Jeremías. Jeremías tenía un mensaje que luego lo vamos a ver muy duro. El mensaje era: arrepentíos porque el juicio contra Judá es inminente. Babilonia vendrá y destruirá esta ciudad y estas ciudades. Y los príncipes de Israel, los sacerdotes,
No le querían escuchar. No, era como un opositor y se pusieron en su contra. No quisieron escuchar el mensaje de Jeremías desde el primer momento. Fue amenazado por falsos profetas y por los príncipes de Judá por sus palabras de juicio. Lo primero que hizo uno de los grandes sacerdotes fue ponerlo en un cepo, capítulo 20. ¿Sabéis qué es un cepo? Primero le dieron 49 latigazos, que era la costumbre en aquella época. Luego le pusieron cadenas en el cuello, en las manos y en los pies. Menos mal que luego el rey lo llamó y solo duró 24 horas. Estuvo en un cepo 24 horas. ¿Os imagináis? Tener que estar encadenados de manos, pies y cuello después de tener la espalda llena de heridas por los latigazos. Jeremías fue encarcelado sistemáticamente, puesto en prisión una vez tras otra, a causa de su mensaje y de su profecía de juicio. Y al final de su reinado, durante 5 reyes reinó en estos 41 años. En el último reinado, el reinado de Sedequías, justo antes de que viniera Babilonia, los príncipes le dijeron al rey Sedequías que les diera permiso para sacárselos de encima a Jeremías. Y si os acordáis, Jeremías fue lanzado a un pozo lleno de cieno y lo dejaron allí hasta que se muriera de hambre. Menos mal que una persona que estaba cerca del rey le dijo a Sedequías: mira lo que han hecho, lo han tirado en un pozo que está lleno de barro. Podría morir de otra manera y no de esta manera. Y Sedequías lo hizo sacar del pozo. Así que el Señor lo cuidó hasta el final. Jeremías es conocido como el profeta que lloraba. Lloraba asiduamente, pero no lloraba por él mismo. Lloraba por el pueblo de Judá. Lloraba por sus conciudadanos, porque no quisieron aceptar su mensaje de juicio inminente y sabía que la destrucción llegaba de forma inminente y no lo querían creer. Se nos menciona hasta 3 veces que Jeremías lloraba. Vamos a leer solo un versículo. El primero, Jeremías 9, versículo 1. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Lloraba día y noche, pero no por lo que le pasaba a él. Lloraba porque no querían creer su mensaje, por la destrucción que estaba a punto de llegar. Llegó un momento que Jeremías tocó fondo a causa de su sufrimiento. Capítulo 20, esto quizás sí que vale la pena leer algún versículo. Versículo 14. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Versículo 18. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta? Jeremías tocó fondo. ¿Para qué nací? ¿Qué sentido tiene la vida? Sufrimiento, 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 sufrir, sufrir, sufrir. ¿Para esto me has llamado, Señor? 50 años de sufrimiento, 40 en Jerusalén más al menos 10 en Egipto, y además luego acabó exiliado en Babilonia, no pudo volver ni a su pueblo, que murió en Babilonia. ¿Para esto me has dado la vida? ¿Para qué salí del vientre? Algo similar le pasó a Moisés. Si no has de ir con nosotros, no nos saques de aquí, le dijo Moisés al Señor. Algo similar le pasó a Elías. Le dijo: Señor, ¿por qué no me quitas la vida ya? Tengo ganas de morir. ¿Y qué diríamos de Job? Desearon no haber nacido a causa de su sufrimiento. La vida del cristiano a menudo está llena de sufrimiento por diferentes causas.
A veces es un sufrimiento puntual, pero a menudo es un sufrimiento crónico, continuado, que te puede durar 50 años o toda la vida. Muchos discípulos de Cristo sufren persecución por ser cristianos, sufren encarcelamiento, sufren latigazos, incluso la muerte a causa de su fe actualmente, hoy en día, en varios países del mundo. La pregunta más difícil de responder: ¿cómo puede Dios permitir tanto sufrimiento? ¿Cuál es la respuesta que Dios le da a Jeremías delante de tanto sufrimiento? A menudo Dios no da todas las explicaciones. Dios no nos da todas las respuestas de por qué hemos de sufrir. Pero sí que le da una respuesta concreta. ¿Cuál es la respuesta concreta? Ya la hemos dicho antes. Yo estoy contigo. Mira, le he dado al micrófono para que me oigáis mejor. Yo estoy contigo. Yo diría que esta es la frase clave del mensaje de hoy. Dios está conmigo, pase lo que pase, durante toda mi vida, hasta que llegue a la gloria. Pero es que además nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo y nosotros sabemos que Dios sufre con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ha sufrido por nosotros. Dios sabe lo que es sufrir hasta el infinito, cuando Jesucristo murió en la cruz en nuestro lugar. Dios sabe lo que es sufrir mucho más que nosotros. No solo fue tirado a un pozo, fue clavado en una cruz. Jeremías, lo he llamado el profeta sufriente, nos recuerda a Jesucristo, el siervo sufriente, como nos dice Filipenses 2, que sufrió hasta la muerte y muerte de cruz, y lo hizo por amor a nosotros, por amor a toda la humanidad. Pero es que además vemos en Jeremías que el sufrimiento y el gozo pueden ir juntos. Nos dice Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Cuando Jeremías escuchaba la palabra de Dios le devolvía el gozo en medio del sufrimiento. Y además, el saber que Dios está conmigo, pase lo que pase, es fuente de gozo. Mi presencia irá contigo y te daré descanso, le dijo Dios a Moisés cuando Dios estaba agotado. En tu presencia hay plenitud de gozo, Salmo 16:11. El gozo está en saber que Dios está conmigo. Hay un final dichoso para el hombre de paz, y yo diría para el hombre y la mujer de paz, Salmo 37. El sufrimiento no dura para siempre. El final es el gozo supremo de vivir en la presencia de Dios y de estar en la gloria de Dios y de reinar con Cristo. Un día reinaremos con Cristo y todo sufrimiento se acabará. Por eso nos dice Romanos 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Tribulación y gozo pueden ir juntos. El gozo es consecuencia de saber que Dios está conmigo, que controla y dirige mi vida hasta el final, aún en medio del sufrimiento. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Podemos sufrir por Él, pero un día reinaremos con Él. 2 Timoteo 2:12. Y el mismo Jeremías, como hemos dicho, encontró el gozo en la palabra de Dios. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Como sabemos, los que hemos conocido al Señor Jesucristo, hay una realidad visible y hay una realidad invisible. La realidad visible está llena de sufrimiento.
Pero hay una realidad invisible que es que Dios está conmigo y está cumpliendo su propósito en mí para hacer conmigo algo que tenga resultado en la eternidad. Hay una frase de Jeremías que podríamos añadir a esta frase clave. El mismo Jeremías dice, Jeremías 20:11, Dios está conmigo como poderoso gigante. La podríamos añadir, la frase clave. Dios está conmigo como poderoso gigante. Es decir, no hay nada ni nadie que se pueda interponer en el camino, en los propósitos de Dios para mi vida, porque Él está conmigo delante de mí y va apartando todo aquello que no es su voluntad, para cumplir su propósito en mí. Así que imagínate un gigante que va delante de ti y todas aquellas cosas que producen sufrimiento, el gigante va delante y las va apartando por un lado y para el otro y tú puedes seguir caminando. Dios está conmigo como poderoso gigante. Segunda frase para recordar. En tercer lugar, el mensaje de Jeremías, versículos del 11 a 16. Dios le da, ya para empezar, dos pequeñas visiones. Le dice, ¿qué ves, Jeremías? Y le dice, veo una vara de almendro. Y Dios le dice, correcto, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Es decir, que en la proclamación de Jeremías hay un sentido de urgencia. Sabéis que el almendro es el árbol que primero florece en la zona mediterránea. Finales de enero, principios de febrero, ya nos ponemos contentos porque, que ya se acaba el invierno, que ya empieza a florecer el almendro, y estamos en enero. Pero el almendro empieza a florecer. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a Jeremías con esta visión? Que el mensaje de juicio hacia Judá, hacia las ciudades de Judá, hacia las puertas de Judá y los muros de Jerusalén, versículos 14-15, es inminente. Desde que empezó a proclamar su mensaje Jeremías hasta que vino el ejército babilonio pasaron 40 años. Tuvieron 40 años de tiempo para arrepentirse y Jeremías les decía, arrepentíos porque el juicio es inminente, el juicio viene ya, tenéis que volver a Dios, tenéis que clamar a Dios y pedirle perdón por toda vuestra maldad. Pero no le quisieron escuchar. ¿Cuál era la causa del juicio? ¿Por qué venía el juicio? Nos dice el versículo 16 del capítulo 1, a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron. Bueno, segundo, la segunda que nos lo habíamos dejado, la segunda visión que Dios le da a Jeremías es, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Una olla hirviendo, mirando la cara hacia el norte, lo que quería decir es que del norte vendría el ejército babilonio hirviendo con un gran ejército que no podrían resistirlo y que destruiría las ciudades de Jerusalén, de Judá y Jerusalén y el templo. El juicio es inminente, el arrepentimiento es urgente. La causa del juicio, a causa de toda su maldad, me dejaron e incesaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. El pueblo de Dios había dejado al Dios del pacto, al Dios que había hecho pacto con ellos, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Habían dejado al Dios que los había liberado de la esclavitud de Egipto, al Dios que se dio a conocer en el monte Sinaí y les dio la ley y los 10 mandamientos. En definitiva, habían dejado al único Dios que existe, al único Dios real y verdadero. Esto nos lo dice Jeremías capítulo 10, versículo 10. Mas Yahvé es el Dios verdadero,
Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Me parece que en pleno siglo XXI lo estamos empezando a ver, que las naciones no pueden sufrir la indignación de Dios porque la maldad va en aumento. Pero ¿qué es lo que habían hecho, que habían dejado al Dios verdadero? Pues habían, desde hace muchos años, adorado a dioses falsos, a ídolos que no existían, de fabricación humana, como Moloch, también llamado Baal, al cual ofrendaban sacrificios humanos de bebés recién nacidos, o a la reina Astoret, la reina del cielo, esposa de Baal, que incluía la prostitución sagrada. Y esto no lo digo yo, lo dice el mismo Jeremías. Jeremías capítulo 7, versículo 30-31. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Yahvé. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Han edificado los lugares altos en Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijos y a sus hijas, cosas que yo no les mandé ni subió en mi corazón. El mismo Jeremías les está acusando de adorar ídolos que incluía sacrificios humanos. Y la reina del cielo, 7:18. Los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos. O, por ejemplo, 44, que lo vemos más, lo de la reina del cielo, Jeremías 44, versículos 16 y 17. La palabra que nos has hablado en nombre de Yahvé no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres y nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Jerusalén y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno, porque adoraban a la reina del cielo, que incluía la prostitución. Dios hace un llamamiento urgente por medio de Jeremías al arrepentimiento, a dejar los dioses falsos y volverse al único Dios verdadero. En caso contrario, el juicio está a la puerta. Judá, Jerusalén, será destruida. Gran parte de la población morirá y el resto será llevada cautiva a Babilonia. A causa de su maldad vendrá el juicio y esto fue lo que efectivamente sucedió. Tercera frase para recordar. Una frase que no gusta. No gustaba en tiempos de Jeremías. No gusta en nuestros tiempos. Arrepentíos porque el juicio de Dios es inminente. Está a punto de llegar. Las otras dos frases sí que nos hacen bien. Esta nos cuesta. Hoy, en pleno siglo XXI, en el año 2023, Dios sigue haciendo un llamamiento a la humanidad para que se arrepiente, porque la maldad en este mundo va en aumento y lo estamos viendo día tras día cómo la maldad va en aumento en todo el mundo. Por lo cual, el juicio de Dios es inminente. Dios ama a la humanidad perdida. Por eso hay un mensaje y le da un tiempo para el arrepentimiento. Por eso Dios sigue haciendo este llamamiento urgente. Por eso Dios envió al Señor Jesucristo para morir en la cruz por la humanidad, en nuestro lugar. De esta manera cumple su justicia divina y puede perdonar nuestros pecados. Pero es necesario el arrepentimiento, es necesario un cambio de rumbo en nuestras vidas,
Es necesario clamar a Dios que tenga misericordia a causa de nuestra maldad, a causa de nuestros pecados y por no haberle tenido en cuenta en nuestras vidas. El juicio divino es inminente y nadie podrá impedirlo. Nos dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El Señor Jesucristo murió en la cruz, pero resucitó, está sentado a la diestra de Dios. Ahora Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él es y será el juez de cada ser humano y de todo ser humano. Su juicio es inminente. Apocalipsis acaba con dos frases categóricas. He aquí, yo vengo pronto, Apocalipsis 22:12. Ciertamente vengo en breve, Apocalipsis 22:20. El Señor Jesús puede volver en cualquier momento. Pero también puede pasar que tú y yo seamos llamados a la eternidad en cualquier momento. Y si no, mirad lo que acaba de pasar en Marruecos. Puede pasar algo que ninguno de nosotros nos espera y que mañana ya no estemos en esta vida. Como dice Jonatán le dijo a David, tan solo hay un paso entre mí y la muerte. Es duro, pero es así. ¿Pasarás la eternidad con Dios o sin Dios? Depende de ti. Dios te ama tanto que ya te ha dado la solución. Ha dado su vida por ti. ¿Y tú pasarás de Él? Él te está llamando. Tú decides. ¿Le aceptarás o lo rechazarás? Primera frase para recordar. Dios me conoció desde antes de nacer en la eternidad. Claro, esto no vale, porque hay gente que mira las chuletas y entonces, claro. Segunda frase. Algo más. Dios está conmigo como poderoso gigante. Mañana lunes al salir a trabajar o al salir a la calle, o aunque no salgamos de casa porque no podemos, Dios está conmigo como poderoso gigante. Tercera frase. Arrepentíos porque el juicio de Dios es inminente. Has dicho 5, nos debes 2. Que has dicho 5 frases y nos debes 2. Ah, yo entendí 5. Bueno, gracias a Dios por su palabra, gracias a Juan Carlos que nos la ha compartido. Ha sido de gran bendición y hay un versículo que me gusta mucho, nos gusta mucho, y dice así, está en el libro de Josué, que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche has de meditar en él. Hoy hemos recibido palabra contundente y muy con mucho contenido, ¿no? Meditemos en ella para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que así sea. Vamos a finalizar este culto otra vez cantando, que nos gusta tanto cantar, y con este grupo de alabanza tan hermoso que tenemos, expresando toda nuestra adoración al Señor. Y hagámoslo como lo hemos hecho antes, de todo corazón. Nos ponemos en pie. Desde
defensor y escudo, pues en la lid contigo a salvo estoy. En tu poder a combatir acudo, descanso en ti y en tu nombre voy. En tu poder a combatir acudo, descanso en ti y en tu nombre voy. Oh Salvador, voy en tu santo nombre, tu nombre amado, digno de loor. Justicia, paz y redención del hombre, Rey de la gloria, príncipe de amor. Justicia, paz y redención del hombre, Rey de la gloria, príncipe de amor. Por fe yo voy sintiendo mi flaqueza, pues en tu gracia apoyado estoy. En tu poder está mi fortaleza, descanso en ti y en tu nombre voy. En tu poder está mi fortaleza, descanso en ti y en tu nombre voy. Descansaré contigo al fin en gloria, entrando por portales de esplendor. Tuya es la lucha, tuya la victoria y la alabanza a ti será, Señor. Tuya es la lucha, tuya la victoria y la alabanza a ti será, Señor. El Salm 23 diu: El Senyor és el meu pastor, res no em mancarà. Em farà reposar en delicats pasturatges. Prop d'aigües tranquil·les em manarà. Reconfortarà la meva ànima, em guiarà per camins de justícia, per amor del seu nom. Fins si hagués de passar per la vall tenebrosa, no tindria cap por, perquè tu estàs amb mi. I la teva vara i el teu bastó és el que m'anima. Tu pares taula davant meu, cara als meus enemics. M'has ungit el cap amb bàlsam. Omples la meva copa a vessar. Certament la bondat i la benevolència m'acompanyaran tots els dies de la meva vida i viuré a la casa del Senyor la resta dels meus dies.
Jesús es el Señor. Ante los pueblos su poder Él demostró. Nuestro Dios reina hoy. 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 Os queremos despedir con la bendición del Señor que está en el libro de Números, que dice así: Dios te bendiga y te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor os bendiga, queridos hermanos.